Muy bien, buenas noches a todos. Para mí es una alegría siempre que me invitan a venir acá porque los admiro mucho, la verdad que los admiro mucho, cómo han crecido, cómo han formado esta casa, este lugar de encuentro con Dios. Tuve la oportunidad de verlos desde que iniciaron, desde los primeros días que se hacía acá a la vuelta y era todo con esfuerzo y vi cuando presentaron toda la idea de tener este edificio, este salón, y bueno, maravilloso las cosas que se hacen cuando hay ganas, cuando hay fuerza, hambre de Dios, fe, porque Dios es el mismo para todos y los milagros están disponibles para todos, pero no todos los alcanzan, porque a veces depende de Dios, no depende de nosotros, pero una vez dijo el pastor Carlos Raeda de la iglesia del centro en Capital, una de las iglesias más lindas, más influyentes en la ciudad, dijo, para que pasen cosas en lo espiritual, tiene que haber dos polos, como una pila, como una batería. De un lado está Dios que quiere derramarse y del otro tiene que estar el corazón del ser humano que tiene hambre y que quiere que Dios se derrame y que busque. Cuando se encuentran esas dos cosas es donde ocurre movimiento espiritual, milagro, bendición. Tiene que estar las dos cosas. Y nuestra parte es tener hambre de Dios, es buscar más del Señor, es querer crecer cada día, cada año. Cada día es una nueva oportunidad de cosas nuevas para vivir con nuestro Creador. Así que no hay que desperdiciar. De eso habló el nieto de los Nicóracer. Habló de Eclesiastés. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud del Señor, antes que vengan los días más difíciles. Y de eso habló y los animó a todos sus compañeros, amigos, a tener presente al Señor y a buscarlo ahí a esta edad tempranamente. Qué lindo, fue una alegría. Este año vamos a tener todos predicadores adolescentes. Tenemos una vez por mes culto adolescente, así que los adolescentes van a tener su oportunidad de 5 minutos, tener ahí su prédica y después, bueno, algún líder siempre predica un poquito más largo, pero van a estar sus reflexiones. Hay un antiguo himno. Vieron que los himnos son parte de la vida de la iglesia. Vamos siempre cantando canciones nuevas y menos mal que hay composiciones nuevas porque si hay frescura del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, hay nuevas composiciones en los corazones de los músicos, ¿no? Y siempre hay nuevas canciones. Dice por ahí un salmo, cantaré al Señor cántico nuevo. Y tenemos que seguir componiendo de nuestros corazones canciones, poemas al Señor, generación tras generación, pero hay canciones particulares e himnos que son imborrables. Y justo estuve escuchando ayer uno de ellos, que se titula Él es mi paz. Y busqué varias reproducciones en YouTube y encontré una de la pandemia, de unos músicos uruguayos que, ¿se acuerdan que en la pandemia grababan una parte cada uno de la canción? Y después la unían, y entonces unían un montón de músicos en una canción. ¿Qué época la pandemia? Qué difícil. Y ellos se ve que armaron esta canción, músicos uruguayos. Qué lindo, me encantó escuchar de Uruguay, porque teníamos hermanos en Quilmes, muchos hermanos uruguayos, que siempre nos dicen, oren mucho por Uruguay, porque a veces el evangelio ahí es un poco más difícil que en Argentina. No sé, yo no conozco mucho, pero nos contaron algunos hermanos uruguayos. Y digo, qué lindo todos estos músicos uruguayos que se unieron para rememorar este himno que se escribió hace 150 años. Un norteamericano de la ciudad de Chicago había perdido a su hijo varón. Tenía 3 hijas y un hijo varón y habían perdido a su hijo varón. Y enseguida que pasó esa terrible tragedia, era abogado él y en sus inversiones que tenía, tuvo una muy mala inversión y perdió muchísimo dinero. Y pasado poco tiempo hubo un gran incendio histórico en Chicago,
y destruyó muchas de sus posesiones. Así que ellos decidieron con la familia irse a Inglaterra, donde tenían amigos. Parece increíble esta historia, pero fue real. Y se tomaron el barco y primero fue su esposa con sus 3 hijas y él decidió quedarse para cerrar todo el tema de su trabajo antes de la mudanza. Y en el medio del navío, el barco lo chocaron. Hubo un naufragio y murieron las 3 hijas, la mujer se salvó. Muchos se salvaron, lograron nadar, llegaron al puerto y no sé de qué manera en ese entonces le escribió la mujer un telegrama o un mensaje a su esposo. Yo sola quedé vivo, ¿qué hago? Cortito, ¿no? No había WhatsApp ni nada. Y entonces el hombre dijo, yo voy a ir para allá. Y se tomó el mismo barco y cuando estaban, otro barco, ese no que estaba hundido, pero haciendo el mismo viaje, y cuando estaban en la zona donde había ocurrido la tragedia, paró el barco, aminoró la marcha y les contó a los familiares, acá fue el hundimiento del barco. Y en ese lugar, este hermano músico, Horacio Spafford, se llamaba, escribió este himno. Él es mi paz. Y quería que lo escuchemos un poquito en YouTube, en esta versión de los uruguayos, y disfruten cada voz porque son voces hermosas. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Bueno, el videíto es un poco más largo, yo se los dejo para que lo sigan escuchando en cada versión, y después tiene un momentito de rap, a ver si lo adelantamos un poquito y aparece ahí el muchacho rap, porque también hay para los jóvenes, no sé si se ve ahí. Hecho toda mi ansiedad sobre Él. No les había dicho para esa parte del rap, pero es buena, es linda.
Ahora va a aparecer, a ver. Él es mi paz. Él es mi paz. En medio del caos, seguridad en un mundo que no sabe a dónde va. Luz que resplandece en la oscuridad, en la tormenta das tranquilidad. Me renuevas cada día, me guías con tu melodía. Siendo de noche, yo vivo de día. Tu mirada en mí es toda mi energía. Tu ser exhala aromas de alegría. Bueno, ahí está, ahí está. Él es mi paz. Un himno precioso. Y quería compartir este tema. Dios cuida de mí. ¿Sí? Podemos, como esa canción que dice paz en medio de la tormenta, ¿no? Como está ese barquito por ahí. Y les voy a leer el Salmo 121, pero lo vamos a leer en otra versión. A veces las nuevas versiones nos hacen parecer que los salmos son como nuevos, ¿no? Dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. En este verano tuvimos la oportunidad de ir con la familia a un campamento en Salta de jóvenes y adolescentes de la iglesia Ríos de Vida. Allá nos invitaron, un campamento hermoso, precioso. Fuimos un montón de la iglesia de Quilmes, un montón de jóvenes y compartimos y nos hicimos amigos. Y bueno, cuando terminó el campamento aprovechamos y nos quedamos 2-3 días más y fuimos a conocer Jujuy. Queríamos llegar hasta Purmamarca, que son unos cerros de 7 colores, de muchos colores. Y fuimos con el auto, empezamos a ir, que está a 1 hora al norte 1 hora y media, 2 horas al norte de Salta. Y de repente, en un momento, cuando pasamos al Salvador de Jujuy, media hora más, nos asombramos con Marianela. Nunca habíamos visto montañas tan grandes en medio de la ruta a Purmamarca, llegando a 20 minutos antes. Una cosa increíble, un camino que va por toda la montaña, con montañas gigantes, todo a nuestro lado. Para colmo, las niñas se habían dormido, que a veces van peleándose ahí en el auto, qué sé yo. Entonces estábamos con el matecito, las nenas dormidas, un momento espectacular, disfrutando del paisaje. No, después se despertaron y también disfrutaron. Pero vieron que a veces cuando en los viajes se pelea, uno no puede ni disfrutar. Fue un momento que nos regaló el Señor como matrimonio y nos quedamos totalmente asombrados de lo que tenemos en Argentina, esta maravilla natural de las montañas, y después cuando llegamos a Purmamarca, una cosa increíble, llena de colores, las montañas viendo la maravilla de Dios. Y cuando leía este salmo ayer, dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda, y me acordé de esas montañas altas, y que a veces, ¿dónde puedo mirar bien arriba que venga mi ayuda? Y el salmista dice, no viene de las montañas mi ayuda, por más altas que sean. Mi ayuda viene del Señor, el que hizo el cielo y la tierra, el que está por encima de todo, el que creó todas las cosas. De ahí viene mi ayuda. Y lo que me encantó, dice, Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Dios no está durmiendo en medio de lo que estamos pasando. No está durmiendo. No está durmiendo. No sé por lo que estás pasando vos, por lo que puedo estar pasando yo, pero te aseguro una cosa. Dios no está durmiendo en medio de tu situación. El que te cuida no está durmiendo. Está despierto
y está atento a lo que nos pasa y cuidándonos. Y yo pensaba en este salmo, digo, si existe este salmo, si encontramos salmos como este en la Biblia, es porque realmente en la vida existen situaciones difíciles, problemas graves, importantes, circunstancias adversas que nos traen muchas preocupaciones. Seguramente no sabemos lo que el salmista que lo escribió estaba pasando, pero probablemente estaba en una situación muy dura de la vida, muy grave. Tal vez en alguna situación extrema, donde todo se detiene, donde no sabes para dónde ir. Tristezas, angustias, cosas que nos afligen. A veces el ser humano se pregunta, ¿por qué la vida es así, no? ¿Por qué la existencia se ha dado de esta manera? Capaz que te preguntas, ¿por qué ocurre esto en la vida? Y entonces hay gente que nos pregunta, ¿no? Especialmente a los cristianos hasta te increpan algunos enojados. ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas así en las vidas de las personas, de los países, de las ciudades, como Bahía Blanca? Me imagino tanta gente preguntándose tantas cosas y las cosas que vemos y nos enteramos. Me imagino los papás de estas dos niñas que todavía no las encuentran. ¿Y por qué? ¿Por qué esta vida se ha dado así? ¿Siempre fue así? ¿Que el sufrimiento es tan parte de la vida de los seres humanos? Y no siempre fue así. La Biblia enseña que no siempre fue así. Ni en el principio de la existencia, ni en el final de la historia existirá el sufrimiento. En el principio de la existencia no había, en el principio de la vida, la Biblia nos enseña que no había sufrimiento. Y en el final de la historia que nos cuentan los últimos libros de la Biblia, tampoco va a haber sufrimiento para muchos seres humanos. Para otros sí, porque dice que algunos van a vivir una eternidad con sufrimiento. Una gran cantidad de gente, multitudes que en esta vida le dieron la espalda a Dios y no se va a terminar el sufrimiento. Por toda una eternidad. Pero para muchos de nosotros que sí hemos creído en Jesús, nos espera una eternidad donde ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, no existirá el sufrimiento. Porque no fue el propósito de Dios que existiera esto. No. Cuando Dios pensó todas las cosas y la vida, esto no estaba en el plan ideal de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Juan ha tenido una visión. En una isla estaba preso y tuvo una visión de cómo iban a ser los nuevos tiempos en los cielos. Dice que vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Allá ya no hay que despedir más a los seres queridos. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, ni de enfermedades, ni dolores internos. Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Y entonces Juan escucha a Dios desde su trono que dice: yo hago todo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Se viene una nueva existencia, una nueva vida para los hijos de Dios, para los que
Hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído que donde nosotros teníamos que estar, en esa cruz donde cada uno teníamos que pagar por lo malo que hacíamos, decidió pagar Jesús. Y creímos que Él nos sustituyó, nos salvó. Y por su acto de muerte, Él nos sustituye. Y por esa fe que ejercemos en lo que Él hizo, somos salvos, dice la Biblia. Por fe, por gracia, sin hacer nada. No como algunos creen, tenés que hacer una obra buena para pagar la obra mala del día. No. No puedo hacer nada para pagar lo malo. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y nos sustituyó. Y todos aquellos que tienen esta fe y creen en Jesús y le siguen, dice la Biblia, que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Ese día que vos miraste al cielo y dijiste, creo en Jesús, creo que murió por mí, creo que yo no tengo que morir porque Él ya pagó por mis pecados, por mis culpas, y me las limpia, me las saca, y ya no soy culpable. Él me dice inocente, cuando el juez tenía que decir culpable por todas las cosas malas que hiciste. Teníamos culpa, teníamos un decreto en contra nuestra, pero dice inocente, porque el otro ya pagó por nosotros. Y Dios nos justifica. Y eso lo hace con todos aquellos que hemos creído en Jesús. Y el día que vos dijiste, sí, Señor, limpia mi corazón, te recibo como mi Salvador. Creo que moriste por mí en mi lugar. Ese día, Dios anota en el libro de la Biblia tu nombre y vamos a tener una eternidad con Jesús. Otra vez, ¿no? Ahí está, estamos tremendos. No sé si volvió, creo. Pero no solo Juan en Apocalipsis vio el futuro. Miren, el profeta Isaías, ¿sabe que Isaías tiene un Apocalipsis? El profeta Isaías tiene en su sección 2 Apocalipsis. Uno se llama el Apocalipsis menor y otro el Apocalipsis mayor. Isaías es una Biblia en miniatura. Cuando en Casa Bíblica estudiamos Isaías, es el príncipe de los profetas, se le dice, tiene la misma cantidad de capítulos que la Biblia. La Biblia tiene 39 libros, la misma cantidad de libros que la Biblia son los capítulos de Isaías. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Total 66. Isaías tiene 66 capítulos. Y tiene 39 que hablan del juicio y 27 que hablan de la gracia. Muy parecido a la Biblia. Hay un montón de cosas lindas cuando estudiamos el libro de Isaías. Y en la primera sección, al final, tiene un apocalipsis, porque Dios reveló a Isaías cosas que iban a pasar en el último tiempo. Y hay mucha similitud con Juan, que escribió el apocalipsis. Y dice Isaías 25, tú eres mi Dios, yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. Has destruido las fortalezas de nuestros enemigos, has dejado las ciudades hechas un montón de ruinas, nunca más serán reconstruidas. Ahora los pueblos fuertes y tiranos te obedecen y te adoran. Está hablando del último tiempo. Gente que se oponía a Dios tenazmente ha tenido que rendirse al Señor en el último tiempo, porque ahora Él es el juez de toda la tierra. Has sido un refugio para el débil, Señor, le dice Isaías. Has protegido al pobre en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. El soplo de los tiranos es como una tormenta de invierno, es como el calor del desierto. Tú frenaste el ataque de los enemigos y así pusiste fin al canto de victoria de los tiranos. Y dice, esta sección que se titula El banquete de Dios, dice, el Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allí hay ricos manjares, comidas deliciosas y los mejores vinos. A Dios le gusta el vino, ¿sabías? Dice que en las bodas del Cordero, Él va a volver a tomar vino con nosotros. Pero claro, en la Biblia siempre moderadamente, ¿sí? Siempre el dominio propio. Pero se ve que es algo que Dios creó y a Él también le gusta. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos.
y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, ahí está nuestro Dios, en Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Qué lindo es leer una parte del Apocalipsis en Isaías que no siempre lo leemos, ¿no? Y nos inspira para lo que va a venir. Así que en el futuro va a haber una eternidad sin sufrimiento, sin lágrimas, sin dolor. Y en el pasado, ¿cómo fue? Y tampoco había, porque Génesis nos dice, esta es la historia de cuando Dios creó el cielo y la tierra. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén y así puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera así toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa, dice Génesis. Iban y agarraban, es el sueño, ¿no? Tener árboles frutales de todo. Hoy, ¿qué comemos? Mandarina. Vamos al mandarino. ¡Tin! Sacaban las mandarinas. Todos los árboles tenían la fruta que tenías ganas de comer en ese día. Dice que en medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y durante mucho tiempo el hombre trabajó, porque el trabajo no es una maldición, no es un pecado. Dios nos creó con capacidades, talentos a todos nosotros. Y el propósito de nuestra vida es que lo que Dios puso, tu talento, tu don, tu manera de ver la vida, tu identidad, tu personalidad, con eso que Él te dotó y te hizo único y te hizo única, porque hermano, hermana, sos única. Nadie tiene en toda la historia la huella digital que vos tenés. Es única. Dios te pensó y no hay otro ser en toda la historia que tenga tu huella digital como ejemplo, ¿no? Y el hombre estaba puesto para trabajar, para desarrollar, para hacer rendir los talentos, para dar a los demás, para dar de lo que tenía, porque la felicidad está en dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El ser humano fue creado para dar, para con lo que Dios puso, desarrollarlo y ser de bendición para otros y darle a Dios también. Y así Adán y Eva trabajaban y disfrutaban en el huerto del Edén. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. También había un día de descanso en ese ámbito. Trabajaban 6 días y un día descansaban. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. No existía el sufrimiento, no existía el dolor, nadie lloraba. No sé cómo serían los niños sin llorar, que se la pasan llorando. Yo estoy en una etapa, estamos con Marianela tremenda. Tenemos la de 8 y la de 3 y ahí se agarran. Son difíciles. Hay que desarrollar tolerancia como padre. Qué difícil. Pero bueno, el Señor nos ayuda. Y ahí estamos los padres que tenemos que poner en oración y orar. Porque, ¿no? A veces se nos va la paciencia. Pero el Señor nos contesta y nos va a bendecir. Pero entonces, ¿por qué existe hoy en esta vida el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué en esta existencia hay que lidiar con el mal? En realidad la idea del mal siempre existió. Lo que pasa es que no existía en el principio la práctica del mal, pero la idea del mal siempre existió. Porque por algo estaba ahí el árbol del conocimiento del bien y del mal. No había maldad, no había sufrimiento, pero el árbol estaba. ¿Qué significa eso? Que siempre estaba latente la idea de todo lo que no era Dios. Así como Dios es amor, es luz, es bueno, automáticamente, filosóficamente existe la idea de lo no Dios, lo que no es Dios. Al existir algo existe la idea contraria. Entonces existía la idea de lo que no era Dios, de la ausencia de Dios y por ende de la maldad. Hay una anécdota de Einstein que dicen que es verdad, porque Einstein creía en Dios. Fue un físico que decía que Dios existe, ¿no? En la ciencia
Dicen que mucha ciencia acerca a Dios y poca ciencia aleja de Dios. Joseph, cuando estudiaba en la Universidad de Medicina de la UBA, dice que lo vio en un baño. Mucha ciencia escrito. Mucha ciencia acerca a Dios, poca ciencia aleja de Dios. Y le quedó esa frase, un día me contó. Entonces había una experiencia, en un aula universitaria, había un profesor ultra ateo. Y les preguntó a sus alumnos, ¿Dios creó todo lo que existe? Y un estudiante contó valiente, sí, Dios lo hizo. ¿Dios creó todo? Sí, señor, respondió el joven. El profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal. Pues el mal existe y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El estudiante se quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito. ¿Vieron que a veces nos preguntan, ¿por qué? ¿Que Dios entonces es malo? Si existe el mal, ¿lo creó Dios? ¿No te ha pasado algún compañero en la secundaria que es ateo, o en la facultad, o en el trabajo, alguien del barrio? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Muchas veces nos hacen esa pregunta los cristianos. Hay veces que no sabemos qué responder, ¿no? Pero un estudiante levantó su mano ese día en la clase. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor?, le dijo. Por supuesto, respondió. El joven se puso de pie y preguntó, profesor, ¿existe el frío? ¿Qué pregunta es esa, hombre? Capaz si era español. No, por supuesto que existe. ¿Acaso usted no ha tenido frío? El muchacho respondió, profesor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en realidad es ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía. El calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor. Todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no tenemos calor. ¿Y existe la oscuridad?, le preguntó el joven al profesor. Claro que existe la oscuridad. Nuevamente se equivoca, le dice. La oscuridad tampoco existe, es en realidad ausencia de la luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no. Incluso existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en varios colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la superficie donde termina el haz de luz. ¿Cómo puede saber cuán oscuro está un espacio determinado? Bueno, le planteó una conversación física. Señor, le volvió a preguntar el joven al profesor, ¿existe el mal? Por supuesto que existe, dijo el profesor. Lo mencioné al principio de la clase, vemos violaciones, crímenes, violencia en todo el mundo, esas cosas son del mal. Y el estudiante respondió, señor, el mal no existe, o al menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Al igual que los casos anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor que existen, como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga a Dios presente en sus corazones. Entonces el profesor, después de asentir con la cabeza, se quedó callado. El joven alumno se llamaba Albert Einstein, ¿sí? Así que interesante. Ustedes saben que en la filosofía o en la teología, digamos, del mal que hay, ahí se estudia este tema. Hay un teorema, el teorema de Epicurio. Yo he tenido adolescentes que me trajeron escrito en el campamento, a ver, explícame el teorema de Epicurio, porque Dios creó el mal y yo ni sabía hasta que tuve que ir a estudiar, porque tenés que empezar a dar respuesta, porque en la adolescencia una de las características es el desarrollo intelectual. Y las cosas que daban por sentado en la niñez, en la adolescencia comienzan nuevas preguntas, en los jóvenes, en los chicos. Y bueno, hay muchos que van por el lado filosófico. Y bueno, de alguna manera no entendemos por qué en esta vida. Pero la Biblia enseña que el postrer Adán va a ser mejor que el primer Adán. El hombre que recibe a Cristo y se hace cristiano, y el nuevo Jesús es superior al anterior Adán. Es como que la Biblia habla de que el ser humano va a terminar siendo mejor luego de la experiencia de que entró el mal en la tierra.
Claro, esto no se trata de un chiste, porque estamos hablando del mal, pero las enfermedades, las tragedias, no es para considerarlo así filosóficamente. Duele, ¿no? El dolor es dolor. Las angustias que tenemos los seres humanos son angustias verdaderas. ¿Qué fue un experimento? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto, no? Pero de alguna manera la Biblia dice que esto era una oportunidad que se podía dar. Dios al hombre le dio libre albedrío. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el Edén. Y Dios o nos creó robots o nos creaba con libre albedrío. Y Él nos hizo semejantes a Él, a su imagen y semejanza. Y la única manera de crear como un otro yo, un ser inteligente semejante a Dios, era que tengamos la libertad. Y entonces el hombre eligió probar la ausencia de Dios. Y eso fue lo que destruyó la vida humana. El pecado generó una destrucción total. Entró la maldad, dice que el pecado entró por un hombre y luego pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la muerte entró a la vida. Y el enemigo de la historia bíblica, este ángel caído que fue el que encaró la rebelión en los cielos y se llevó 1/3 de ángeles tras su rebelión, dice que viene y está decidido a robar, matar y destruir en esta vida. Ese es su objetivo. Juan 10:10, el enemigo, el ladrón, vino para robar, matar y destruir. Y va a tratar de destruir y no se lo toma como chiste. El pecado trajo destrucción. Pero Dios mismo elaboró ese plan de rescate. Dios no la vio desde el cielo, ¿no? A ver cómo se recupera el ser humano. Dios no la vio de arriba. De tal manera nos amó que se comprometió al 100% con el plan de rescate del ser humano de la maldad. Y nos salvó y puso todo, puso a su Hijo único. Todo. Por eso, esa garantía, yo cuando era adolescente que tenía todos estos planteos filosóficos, que me preguntaban mis compañeros de la secundaria y me hacían dudar, y cuando fui a la universidad lo mismo. Tuve toda una crisis ahí, yo viví toda la vida, desde chiquito me llevaron a la iglesia, desde bebé. Y en esa etapa me agarró toda una crisis de fe y de existencialismo muy grande, que me duró 2 años. Y yo nunca dejé de ir a la iglesia, pero estaba medio deprimido ahí atrás y venían algunos, ¿qué te pasa, Lionel? Se daban cuenta. Yo no podía conciliar mi fe y la ciencia y todas estas cosas me ayudaron un montón. Y yo descubrí que la cruz y la muerte de Jesús en la cruz es la garantía de que Dios nos amó siempre. De que Dios siempre nos amó. Y esa cruz te muestra que Dios no es que se ríe de la maldad humana, del sufrimiento. Dios se duele fuertemente, a tal punto que dio su vida, que sufrió todos nuestros mismos dolores. Y nos muestra que siempre fue amor, que siempre quiso amarnos, siempre, y hasta dio su vida para rescatarnos. Él no la vio desde el cielo, la recuperación humana. Él fue protagonista. Ahora, Dios está más allá de todas las cosas. No es que, el ser humano pecó, entró la maldad, ahora hay sufrimiento. Plan B, a ver, Jesús, Espíritu Santo, Padre, elaboremos un plan B. No, Dios no va detrás de las cosas. ¿Se saca algo bueno de esta experiencia terrible de convivir con el mal? Sí. Por eso la Biblia habla de que, miren lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué significa yo he vencido al mundo? Significa que Él también tuvo pruebas, Él también tuvo adversidades, Él también tuvo sufrimientos, Él también tuvo dolores profundos. Pero logró Jesús que todo eso no lo hundiera. Él venció al mundo porque pudo sobrepasar todas esas circunstancias y seguir firme y cumplir el propósito de Dios para su vida acá en la tierra. Jesús venció el hecho que la adversidad te hunda, te tire abajo, te destruya. Él logró canalizar las pruebas, las angustias, las tristezas de la vida
de tal manera que lo llevaron a tener una unidad con su padre mayor como hombre, porque como Dios era perfecta su unidad, pero como todo hombre que él también era, como todo hombre, él creció, digamos, como hombre en su relación con Dios y logró vencer las pruebas, y no que las pruebas y las tristezas lo hundieran. Y entonces él nos dice: yo les he dicho esto para que en mí tengan paz, porque van a tener tristezas, problemas, pero tranquilos, yo he vencido y yo voy adelante y voy a estar con ustedes, y ustedes también van a poder vencer en medio de las pruebas, en medio de los dolores, en medio de las situaciones. Amén. Porque tenemos a este Señor, capitán del ejército de Dios que somos nosotros, que Él va adelante. Él ya la ganó. Él ya resucitó. La victoria está asegurada. Por eso Él va adelante. Dice: vengan conmigo, yo voy adelante y al lado nuestro. Y si nos dejamos conducir por Él, por el Espíritu Santo, Él, su plan es llevarnos a vencer. Ahora, dice otras cosas que dice la Biblia que nos ayudan, que el hecho de las tristezas y las pruebas terminan, en lugar de hundirnos, haciéndonos mejores seres humanos. Dice Corintios: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Cómo sabes hace cuánto que tengo esta prueba? ¿Saben cuánto esperó Abraham la promesa del hijo? Y que Sara dejara de ser estéril, y todos los días, y Dios le había dicho que tendría un hijo de Sara. Y cada vez tenía más años, y llegó a los 100. Y cuando tenía 99, se le apareció Dios: el año que viene te toca. Y Sara estaba ahí, se empezó a reír de incrédula. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Que no cree para mí hay algo difícil? 25 años esperó Abraham la promesa de Dios, y acá me dicen que son pequeñas y no durarán mucho tiempo. No, que a veces hay pruebas que duran mucho tiempo, y angustias, y un ser querido y un hijo que está lejos del Señor, o un padre que está lejos del Señor, o una enfermedad que venís lidiando tiempo tras tiempo, y a veces una peor noticia, y hay pruebas que son largas, pero a la luz de la eternidad dice que son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Y sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que esas dificultades. Y Pedro decía: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Te lo leo otra vez, porque estas versiones nuevas parece que estamos leyendo un pasaje nuevo, ¿no? La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Lo demás es cartón pintado. Si realmente tenemos madurez o no espiritual, se pone a prueba en los problemas, con las personas difíciles con quien nos toca convivir, con las personas difíciles que nos toca en algún grupo. Si te toca un grupo de vida, decimos nosotros, yo le digo a los líderes: si te toca algún adolescente que es más difícil, que en la clase se burla de los demás, no te digo, bueno, no existe, en Dios no existe la lista negra. No, lo tacho, no sé cómo me la voy a sacar de encima. No, en Dios no existe la lista negra. En Dios existe el desafío de que me exige más oración, y yo voy a estar con y lo voy a llevar al Señor, y voy a ayunar y orar para que el corazón de esta persona, de este adolescente, de este joven, sea transformado, y vamos a orar juntos, y vamos a orar varios por él, por ella, y le voy a mostrar más amor a ese, no menos amor. Santiago decía: cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿No será mucho, Santiago? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. A ver, de verdad, los autores bíblicos están mirando otra parte de la verdad. Nosotros vemos la prueba, las situaciones difíciles como un momento duro, y Dios desde el cielo lo está viendo como la oportunidad para que
se desarrolle nuestro carácter cristiano, para que crezcamos, para que maduremos en Dios, para que nuestro corazón sea transformado, para que seamos más dóciles, más humildes, para que tengamos más imagen de Jesús en nosotros. Es la oportunidad en medio de las dificultades para ir a Dios, que Dios nos hable, para no conocer nuevas facetas de Dios, para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, no para reaccionar y para tener reacciones carnales del viejo hombre, de la vieja mujer, sino para ir a Dios y decirle: Señor, no lo puedo soportar esta prueba, no tengo fuerzas, pero vengo a vos, me humillo y vengo a buscar en vos las fuerzas. Y ahí se abre un panorama espiritual y empezamos a recibir del cielo algo nuevo, nuevas fuerzas. Y Dios nos empieza a transformar, empieza esa aventura de conocer la vida espiritual. El dolor nos hace crecer, tomados de la mano de Dios, cambia el corazón. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y ahí empiezan las promesas. Mire, ¿escuchó lo que dije? Lo que leímos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, dice. Es una promesa para agarrarse en serio, lo dice la Biblia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice Números. Pero bueno, a veces, si es cierto que nos va a librar el Señor, son muchas, pero Dios quiere que crezcamos. ¿Y esto produce lo mismo en todos los seres humanos? No. En medio de la sociedad nos encontramos con gente adulta, llena de años, aún personas mayores, llenas de resentimiento contra la vida. ¿No te las encontrás en el día a día? Porque las adversidades, las pruebas, las amarguras de la vida los hundieron. Nunca buscaron a Dios para resolverlo. Se hundieron. Y no las vivieron tomados de la mano de Dios. No vencieron, sino que esas dificultades los destruyeron poco a poco. Hay dos maneras de vivir esta vida. Como hijos de Dios tomados de la mano del Señor en medio de las circunstancias difíciles, o dejando que la vida te hiera por todos lados y termines dañado en todas tus emociones y que nadie te aguante, digamos, ¿no? Y seas así. Ahora, yo para terminar quiero dejarte esto, que es lo que Dios me dio específicamente para esta noche. ¿Qué nos dice Dios en medio de la prueba, en medio de los problemas y en medio de la angustia? Y yo te quiero leer 2 o 3 versículos para terminar y dejarte promesas de Dios. Promesas de Dios. El Señor nos dice: yo soy tu paz, ¿no? Yo soy el príncipe de paz en medio de las dificultades. Y dice el Salmo 91:1: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Yo puse una imagen ahí. A ver si está una imagen. Miren esa imagen. Es una foto. Ustedes saben que hace 2 años atrás estaba visitando a la familia de Marianela, viven en España. Y a veces vamos a que están los abuelos y los papás de Marianela, mi cuñado, los primos. Y hacía un calor que no lo habíamos vivido en Buenos Aires. Terrible. Un calor que yo no había experimentado. No sé por qué allá se sentía una ola de calor tremenda por Tarragona. Y estábamos justo paseando en medio del parque. Y nosotros cuando Francesca le costó caminar, la más chiquita, tardó bastante de empezar a caminar. Y gateaba por todos lados. Y yo estaba desesperado, aunque sea en ese parque, no había ni un árbol, ni una sombra, de hacerle sombra yo todo el tiempo por donde ella gateaba, y hacerle sombra porque era terrible el calor. Y los niños les afectaba para mal. Y ella se pone toda rosada, con rosado. No sé si rosáceo o qué. Entonces yo la seguía para donde ella iba gateando todo el tiempo. Parecía un loquito, pero la seguía para darle mi sombra. Y esa tarde me acordé de este salmo que dice: los que viven al amparo del Altísimo
encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y me di cuenta, ese día entendí el Salmo, que miren que lo aplaudimos al Señor, ¿no? Pero en el calor de la prueba, en el calor del momento duro, donde no encontrás solución para ningún lado, Él dice, yo te quiero dar sombra en medio de este día terrible. Y yo soy tu sombra en medio del calor de la prueba que estás pasando. Los que se amparan en Dios encontrarán descanso. No soluciona el problema. No sabemos a veces cómo se va a solucionar, pero vas a sentir una paz. Y vas a poder refugiarte y no te va a estar hundiendo la prueba. Porque el Señor está con vos. Y te va a regalar una paz que te permite vivir el día a día. Él traerá la solución. Porque Dios va a abrir el camino. A veces nos da indicaciones en medio de la prueba y sabiduría, porque Santiago dice, y si estás en una prueba y no sabes cómo resolverla y necesitas sabiduría, orá y pedile sabiduría a Dios para salir de la prueba. Pero hay veces que no sabemos. Me ha pasado con mi papá, a veces el trabajo, sentarnos y no saber cómo solucionar problemas. Y a veces él, más grande, angustiarse y verlo. Leo, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver esto? Y pasar semanas de momentos muy duros en el trabajo y no saber cómo resolverlo. Y me ha tocado a mí como joven decirle, papá, si no, Dios no nos está mostrando la salida, es porque en este momento tenemos que confiar en Él y nada más. Y la salida va a venir en su tiempo. Y animarnos mutuamente a que Él nos dé esa paz que los que no tienen al Señor no la pueden experimentar en medio de ese tiempo donde no tenés soluciones. Mira el Salmo 91:15. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, dice el Señor. Salmo 121, bueno, ya lo leímos. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De las montañas altas? No, del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. Yo te quiero decir esta palabra que fue la que el Señor me hizo sentir ayer. Él te cuida, Él te cuida, Él te cuida en medio de la prueba. Él te está cuidando, hermano, y cuidarte significa que no te va a dejar sin solución. Él sabe lo que está pasando y nuestro papá no está durmiendo. Dice, Él no se dormirá el que te cuida. Dios no está durmiendo en medio de lo que está pasando. Él está despierto y te va a cuidar, te va a cuidar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice Salmo 55, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y Jesús dijo en Juan 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Qué difícil, porque a veces nos angustiamos. Y bueno, pero te angustiaste, vamos al Señor, entremos a la presencia de Dios, oremos con nuestra familia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Jesús. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, dijo Jesús en Juan. La paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y el último versículo, Josué 1:6, miren. Se le había muerto su líder Moisés. Tenía que conquistar una tierra prometida. Era un desafío terrible para Josué. Su primer batalla al frente. Su primera exposición pública. Sin su líder Moisés. Porque le había tocado comandar la guerra contra Amalek. Pero lo tenía su líder en el monte. Con Aarón y con Hur. Intercediendo. Qué poder que tiene la intercesión en medio de las batallas. Si estás pasando una batalla dura, pedí ayuda en el grupo de intercesión. Pedí ayuda porque allá se juega la batalla. Y Josué estaba enfrentando a Amalek y logró vencerlo, pero tenía esa ayuda de su padre espiritual. Y acá no. Iba a entrar a Jericó y era el primer gran desafío. 3 veces le dijo Dios, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Mi mandato es sé fuerte y valiente. Yo me imagino a Josué en ese momento. Señor, me decís, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y yo no tengo fuerza. ¿No te pasó que a veces no tenés fuerza? Que la prueba te derribó, que una noticia te dio
y venías bien y de repente, o te mandaste una otra vez, estás luchando con un pecado, estás luchando con una situación, venías bien y de repente otra vez caíste. Y te derriba y viene el enemigo y acá te habla. Viste que vos no podés y te habla. ¿Dónde? Sí, no tengo fuerza. ¿Sabés dónde está nuestra fuerza? Acá se lo dijo a Josué. Sé fuerte y valiente. ¿Dónde está tu fuerza? No tengas miedo ni te desanimes. Nuestra función es no darle lugar al miedo ni al desánimo. Aunque en la realidad te muestre todo lo contrario, no le des lugar al desánimo. No tengas miedo. De la solución se va a encargar el Señor. Vos lo que tenés que hacer es no darle lugar al desánimo y no tener miedo. Ahí está tu fuerza. Ahí está tu fuerza. Ahí está mi fuerza. Aunque te digan lo que te digan, no le des lugar al desánimo. Hacete fuerte en el Señor. Cantá las canciones de guerra. Levantá tu espíritu aunque toda la realidad te muestre lo contrario. Ahí estás ganando la victoria. Ahí estás logrando lo que Jesús ya logró. Yo he vencido al mundo. Ahí estás logrando, estás pasando por ese proceso que el Señor pasó. ¿Sí?